Buenos días. En esta preciosa mañana, quien te habla, tu servidora y amiga, Isa Machado. Y en este día quiero hablar acerca de la palabra entendidos en los tiempos. Y me viene esa inquietud acerca de ser entendida en los tiempos por todas las cosas que están aconteciendo eh, en esta época y por las muchas situaciones que estamos observando, que estamos viviendo. Y creo que nosotros debemos interesarnos no solamente por leer la palabra, sino por escudriñarla, por saber el significado de lo que leemos. Y hoy leí, en el capítulo de Primera Crónicas 12:32, y lo que señala es esto: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces ahí estamos mirando que Israel o David tenía un gran ejército, y este ejército lo componían cada uno, muchos hombres de cada una de las tribus de Israel, y habían 11 tribus que estaban preparados para la guerra, pero de esta multitud, de esta cantidad, había un grupo reducido, que era la tribu de Isaacar, y eran 200 hombres, y señala la palabra o nuestro manual de vida que eran entendidos en los tiempos. Ellos siempre sabían con certeza qué debía hacer Israel o qué no debía hacer. Y todos sus hermanos seguían sus consejos. Sus consejos eran precisos, eran certeros, eran seguros. Pero miramos qué significa, esta palabra entendido en los tiempos. La encontramos 38 veces en el Antiguo Testamento. Y el significado en hebreo es binat. B y de iglesia, Y, N-A-H. Y significa tener discernimiento, conocer el significado de algo o entender algo. Esta tribu era entendida en la palabra, era entendida en los escritos de Moisés. ¿Qué pasaba? Que todos estos hombres que rodeaban a David o que tenían que darle un consejo o una dirección específica al rey, eran diestros en la palabra, porque el rey necesitaba un consejo que viniera de la sabiduría de lo alto, que viniera específicamente, este consejo viniera de Dios. Estos hombres sabían lo que el pueblo de Israel debía hacer en cada situación, en cada problema, en cada adversidad. Cada vez que iban a enfrentar una batalla, ellos sabían qué debían hacer, sabían cómo salir de la situación, ellos sabían la solución. Pero lo más tremendo es que dice que los hermanos de ellos o el pueblo de Israel seguía su consejo. Era un consejo acertado, era un consejo confiable.
Hoy yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Somos entendidos en los tiempos? ¿Sabemos exactamente lo que está en la agenda de Dios o el plan profético de Dios para las naciones, para la iglesia y para ti en particular? ¿Sabemos en qué tiempo estamos de acuerdo a la agenda de Dios y su plan profético? ¿Sabemos qué es lo que se viene después de del COVID? ¿Sabemos qué es lo que se viene con respecto a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania? ¿Sabemos cuál es el plan con respecto a la venida de Jesucristo? Hoy quiero decirte que debemos ser entendidos en los tiempos y debemos estar preparados para saber cómo enfrentar todo esto que se viene. Y tenemos que decir, hoy preguntarnos, ¿soy uno de los hombres de la tribu de Isaacar de este siglo? Hoy yo oro para que el Señor nos dé ese espíritu de discernimiento y que nos haga entendidos en los tiempos como lo fue la tribu de Isaacar. Otro que fue entendido en el tiempo, fue Daniel. Daniel fue entendido en el tiempo. Él sabía que Israel había sido llevado cautivo por la desobediencia. Y Daniel, hoy sabemos que todas estas cosas que están sucediendo es por causa de la desobediencia y porque el mundo entero le ha dado la espalda a Dios. Y todos estos juicios están escritos en la palabra. En Mateo 24 dice que habrá guerras, que se levantará nación contra nación, que vendrán plagas, que vendrán falsos cristos. Todo eso lo dice la palabra y la palabra se tiene que cumplir. Tenemos que alinearnos al plan profético de Dios. Tenemos que alinearnos a la palabra de Dios. Muchos están orando para que esto no suceda. Aunque ores, va a suceder porque lo que Dios ha escrito en su palabra se va a cumplir. No podemos detener el plan de Dios. No podemos detener la agenda profética de Dios para estos tiempos previos a la venida del Mesías, previo a la aparición del anticristo. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para saber cómo tenemos que enfrentar cada situación, para saber cómo debemos actuar y cómo debemos predicar la palabra en este tiempo. Tenemos que pedirle al Señor eso, que nos dé un espíritu de discernimiento, que seamos como la tribu de Isaacar, entendida en los tiempos, que seamos como Daniel, entendidos en los tiempos. Que nosotros pidámosles que seamos luz para esta generación, que podamos servir como hombres y mujeres que sepan lo que la iglesia tiene que hacer en cada situación, porque hemos entrado en los tiempos más peligrosos y los tiempos más turbulentos de la historia. Tenemos que pedirle al Señor que nos revele su plan para cumplir con su propósito y que nos dé una dirección específica
para saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pidámosle al Señor que en este tiempo Él nos visite, que el Señor nos visite a nosotros, que visite a nuestra familia, que visite a nuestra nación, así como visitó a María y a Marta, las hermanas de Lázaro, así como visitó a Zaqueo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús visita una casa, a una persona, esa persona nunca vuelve a ser la misma. Esa persona va a ser transformada por la presencia y el poder del Espíritu Santo. Si Jesús visita a una familia, esa familia va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo y por su palabra. Si Jesús visita una ciudad, un pueblo, una nación, esa nación va a ser transformada por el poder de Dios, por su palabra y por el poder de su Espíritu Santo. Esa familia, esa persona, esa nación y ese pueblo va a ser bendecido porque se va a convertir en un pueblo de Dios. A veces no conocemos el tiempo. Israel no conoció el tiempo de la visitación y Jesús lloró porque Israel no conoció el tiempo de su visitación. Y muchas veces nosotros tampoco conocemos los tiempos. A veces nosotros plantamos cuando debemos arrancar la planta. Entonces estamos confundidos y no entendemos lo que está sucediendo. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude a entender los tiempos, que nos dé discernimiento. Creo que es muy importante conocer al Señor, pero lo que sigue es que nosotros podamos ser benignos los unos a los otros, que podamos ser misericordiosos los unos a los otros, que podamos perdonarnos como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, como lo dice Juan 15:12. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es valorar el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Porque por ese sacrificio nosotros fuimos absueltos de pecado. Fuimos absueltos de la condenación eterna y fuimos salvos por su gracia. Él pagó un precio. Él pagó una condena por nosotros. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos haga entendidos en los tiempos, porque la palabra dice que los entendidos en los tiempos o los sabios resplandecerán como la brillantez del firmamento, y muchos de los justos como las estrellas por siempre y para siempre. Yo quiero ser uno de los integrantes de la tribu de Isaacar y oro al Señor para que tú hoy tomes la decisión, la determinación de ser entendida o entendido en los tiempos proféticos de Dios. Que el Señor nos revele cuál es su plan y cómo tenemos que enfrentar cada situación que nos toque que enfrentar en estos últimos tiempos. Que nos dé el carácter de Daniel, que Daniel no luchó por ser un ciudadano babilónico. Él sabía cuál era su ciudadanía, la ciudadanía del reino de los cielos. Y tenemos que tener esa convicción. No somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y como ciudadanos debemos ser entendidos. Debemos conocer el plan de Dios para la humanidad en estos tiempos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra llegue a tu corazón y que sea grabada como tinta indeleble, que no sea borrada.
y que te inquietes a estudiar acerca de qué es ser entendidos en los tiempos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.